La gala benéfica se convirtió en un caos en el instante en que Evelyn Carter, una camarera de talla grande, se acercó a la mesa de Damian Blackwood y, en silencio, cambió la copa de vino junto a su mano. Todos los guardaespaldas se movieron al mismo tiempo. Varios invitados adinerados soltaron un grito ahogado, convencidos de haber presenciado el error más peligroso de la noche. Damian Blackwood, el capo más temido de la ciudad, levantó la mirada hacia la joven camarera, y su frialdad congeló todo el salón. Evelyn no se disculpó ni intentó explicar nada. Simplemente colocó la copa nueva frente a él, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud, como si nada hubiera pasado. 20 minutos después, una inspección de seguridad de rutina descubrió un tóxico mortal escondido en la copa original. La deslumbrante celebración se convirtió, en cuestión de segundos, en escena de un crimen. Evelyn pasó de ser una camarera invisible a convertirse, al mismo tiempo, en la principal sospechosa y en la mujer que, sin saberlo, había salvado la vida del mafioso más poderoso de la ciudad. Mucho antes de que nadie estuviera dispuesto a creerle. El lujoso salón se transformó en una escena de crimen completamente cerrada. La orquesta enmudeció. Las copas de cristal quedaron intactas sobre las mesas. Cientos de invitados influyentes se quedaron paralizados mientras los guardias armados cerraban en silencio cada salida. Nadie podía irse. Damian Blackwood seguía sentado exactamente en el mismo lugar donde había estado momentos antes, con una expresión tranquila que no revelaba casi nada. Pero cada miembro de su equipo de seguridad sabía la verdad. Alguien acababa de intentar asesinar al mafioso más temido de la ciudad, rodeado de políticos, millonarios, celebridades y dignatarios extranjeros. Eso ya era suficiente para aterrar a todos los presentes en el hotel. Pero había una pregunta que asustaba todavía más: ¿quién había cambiado la copa? En cuestión de minutos, las grabaciones de seguridad empezaron a reproducirse en decenas de monitores. Cada cámara mostraba exactamente el mismo momento: una camarera de talla grande, con una bandeja de plata, se acercaba a la mesa de Damian. Estiraba el brazo, retiraba una copa de vino, la reemplazaba por otra, y se alejaba con total tranquilidad. Sin nervios. Sin dudar. Sin dar ninguna explicación. El jefe de seguridad, Marcus Hall, vio la grabación 3 veces antes de girarse hacia sus hombres. Tráiganla. Evelyn Carter esperaba terminar su turno antes de la medianoche. En cambio, terminó sentada en una oficina de seguridad privada, en el sótano del hotel. La sala era fría, sin ventanas, casi diseñada para hacer sentir culpable hasta al más inocente. 2 guardias armados custodiaban la puerta mientras otro oficial repasaba una y otra vez las grabaciones. Nadie le ofreció agua. Nadie sonrió. Nadie le dio las gracias. Uno de los investigadores finalmente apoyó las 2 manos sobre la mesa. ¿Por qué cambió la copa del señor Blackwood? Evelyn bajó la mirada por un instante. Sentí que algo estaba mal. ¿Qué exactamente? No lo sé. El investigador frunció el ceño. No lo sabe. Ella negó lentamente con la cabeza. Solo noté algo que no me pareció correcto. Esa respuesta frustró a todos los presentes en la sala. Uno de los oficiales se inclinó hacia adelante. Alguien estuvo a punto de asesinar al hombre más poderoso de esta ciudad. Lo sé. Y su explicación es que algo se sintió mal. Ella asintió en voz baja. Sí. El silencio llenó la habitación. La explicación sonaba ridícula. Hasta Evelyn lo sabía. Si otra persona le hubiera contado la misma historia, probablemente ella tampoco la habría creído. Durante casi una hora, las preguntas se repitieron una y otra vez. Alguien se había acercado a ella antes de la gala. Trabajaba para otra organización. Le habían pagado. Había tocado la copa envenenada antes de esa noche. Cada respuesta fue siempre la misma: no, 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 y al final, no lo sé. Cuando terminó el interrogatorio, los investigadores estaban más confundidos que al principio. Evelyn no se comportaba como una criminal. No estaba a la defensiva. Nunca se contradijo. Y sin embargo, no podía explicar lo único que realmente importaba, como lo había sabido. Fuera de la oficina de seguridad, los rumores corrían más rápido que los hechos. Los invitados murmuraban en las salas de espera.
Los empleados del hotel se reunían en pequeños grupos. El personal de seguridad intercambiaba teorías. Algunos creían que Evelyn había salvado la vida de Damián, otros, que ella misma lo había planeado todo. El rumor más disparatado decía que había envenenado la copa y luego fingido rescatarlo. Las historias absurdas se multiplicaban cada minuto. La gente siempre prefiere las explicaciones dramáticas antes que las verdades complicadas. Y, por desgracia, Evelyn era la persona más fácil de culpar. No era rica, no tenía poder, no tenía una familia influyente detrás. Era, simplemente, otra camarera más. Alguien común. Alguien prescindible. Poco después de la medianoche, la seguridad la dejó ir. No porque confiaran en ella, sino porque no encontraron absolutamente nada que la relacionara con el intento de asesinato. Aún así, la libertad no le trajo ningún consuelo. Cuando Evelyn volvió al trabajo a la mañana siguiente, las conversaciones se detuvieron de golpe en cuanto ella entró. Varias compañeras la observaron cruzar la entrada de empleados. Una camarera cruzó los brazos. Miren quién llegó. La famosa heroína. Algunos se rieron. Otro empleado sacudió la cabeza. Yo sigo pensando que hay algo que no cuadra. Alguien murmuró, lo bastante fuerte como para que todos lo oyeran. Las camareras normales no notan veneno antes que los profesionales de seguridad. Más risas. Evelyn se cambió el uniforme en silencio. No dijo nada. Había pasado la mayor parte de su vida aprendiendo que defenderse rara vez cambiaba la opinión de nadie. La gente suele creer lo que ya encaja con lo que espera, y nadie esperaba que alguien con su aspecto fuera la persona más inteligente del salón. Esa tarde, el hotel organizó una rueda de prensa para tranquilizar a inversionistas e invitados. Periodistas llenaron la sala de conferencias, las cámaras apuntaban hacia los oradores. Entre los invitados estaba Victoria Ashford, una de las empresarias más influyentes del país y una de las principales donantes de la fundación que organizó la gala. Elegante, segura de sí misma, acostumbrada a la admiración. Al poco rato, un periodista sacó el tema que todos querían discutir, la camarera que había cambiado la copa de vino. Varias cámaras se giraron de inmediato hacia Victoria. Ella sonrió con elegancia. Una historia fascinante, dijo el periodista, y luego preguntó, ¿cree usted que ella salvó la vida del señor Blackwood? La sonrisa de Victoria no cambió ni un poco. Creo que ella tuvo la suerte de estar en el lugar correcto. Algunos invitados soltaron una risita. Ella continuó, con calma, la gente la está llamando valiente. Hizo una pausa breve. Creo que la afortunada es una descripción mucho mejor. Más risas educadas resonaron por toda la sala. Al fondo del salón, Evelyn bajó la cabeza en silencio. Ella no había querido asistir a esa rueda de prensa. La dirección del hotel había pedido que varios empleados permanecieran cerca, por si surgían más preguntas. Ahora deseaba haberse quedado escondida. Victoria no había terminado. A la sociedad le encanta convertir accidentes comunes en leyendas heroicas. Las cámaras seguían grabando. Quizás la próxima semana descubramos que, simplemente, tuvo suerte. Más risas. Evelyn apretó las manos detrás de la espalda, no porque las palabras fueran crueles, sino porque sonaban creíbles. Tal vez si había sido pura suerte. Tal vez todos los demás tenían razón. Tal vez, en verdad, no había nada especial en lo que ella había hecho. Al otro lado del salón, otra persona escuchó cada palabra, Damián Blackwood. Había entrado en silencio por una puerta privada, sin llamar la atención. Observó a Victoria. Después miró a Evelyn. Lo que le llamó la atención no fue la humillación, sino la reacción de Evelyn. Ella nunca interrumpió, nunca discutió, nunca exigió reconocimiento. Simplemente soportó los insultos en silencio. Y ese silencio inquietó a Damián mucho más que cualquier discurso podría haberlo hecho. Por primera vez desde el intento de asesinato, dejó de pensar en la copa envenenada. En cambio, se encontró pensando en aquella camarera silenciosa que todo el mundo parecía tan ansioso por subestimar. Y, sin darse cuenta, su curiosidad se estaba convirtiendo en algo mucho más personal. Damián Blackwood casi nunca sentía curiosidad por nadie. El poder le había enseñado, hace mucho tiempo, una lección simple.
La mayoría se acercaba a él porque quería algo. Dinero, protección, influencia, un favor que solo el capo más poderoso de la ciudad podía conceder. Evelyn era distinta. Se había alejado después de cambiar su copa. Nunca preguntó si él estaba a salvo, nunca exigió gratitud, nunca contactó a su oficina ni habló con la prensa. Para alguien que de repente era el centro de la atención nacional, parecía decidida a desaparecer. Y eso despertó las sospechas de Damián. 3 días después de la gala, una carpeta gruesa llegó a su escritorio. En la portada, un solo nombre, Evelyn Carter. Su investigador principal esperó en silencio mientras Damián abría el expediente. Adentro había registros laborales, historial académico, facturas médicas, estados de cuenta. Todo parecía dolorosamente normal: 29 años, camarera de hotel, sin antecedentes penales, sin transferencias sospechosas, sin conexiones ocultas. Nada sugería que hubiera planeado un asesinato, ni que lo hubiera impedido. Damián cerró la carpeta. ¿Eso es todo? El investigador dudó. No exactamente. Deslizó otro documento sobre el escritorio, un historial universitario. Damián bajó la mirada. Sus ojos se entrecerraron. Química. Con honores, durante sus 2 primeros años. Premios de investigación en laboratorio. Habilidades analíticas excepcionales. Levantó la vista hacia el investigador. Estudió química hasta que dejó la universidad. ¿Por qué? El investigador respondió en voz baja. Su padre murió inesperadamente. Apareció otra página: gastos médicos, facturas de hospital, costos de recetas. El nombre de su madre aparecía una y otra vez. Dejó la universidad para mantener a su familia. Damián permaneció en silencio. El investigador continuó. Desde entonces ha trabajado en restaurantes, hoteles, eventos privados. En cualquier lugar donde pudiera ganar lo suficiente para pagar las cuentas. La habitación se quedó en silencio. Nada de lo que decía el informe coincidía con la imagen que la gente se había hecho de ella. Los medios la describían como una camarera con suerte. Los hechos describían a alguien que había sacrificado su futuro sin quejarse ni una sola vez. Y aún así, quedaba un misterio: ¿cómo había reconocido el peligro? Esa misma tarde, Damián pidió una investigación más. Olviden la gala. El investigador pareció sorprendido. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En su padre. En menos de 24 horas llegó otro informe: Richard Carter, inspector de calidad alimentaria, casi 30 años inspeccionando fábricas de bebidas, laboratorios de alimentos y plantas de manufactura. Toda su carrera había girado en torno a una sola responsabilidad: detectar la contaminación antes que nadie más. Sus antiguos colegas lo describían con notable consistencia: paciente, meticuloso, obsesionado con los detalles. Un inspector jubilado se rió durante la entrevista. Richard no podía pasar junto a un vaso de jugo sin fijarse en el color. Otro recordó algo más: trataba cualquier olor extraño como una advertencia. Damián siguió leyendo, despacio. En casa, Richard le había enseñado todo lo que sabía a su hija. Cómo reconocer un olor inusual. Cómo unas burbujas diminutas podían revelar contaminación. Cómo un cambio sutil de color muchas veces significaba una reacción química. La mayoría de los niños habría ignorado esas lecciones. Evelyn, no. Ella disfrutaba aprender junto a su padre. Cuando Damián llegó a la última página, la respuesta finalmente empezó a tomar forma. Evelyn no había actuado por suerte. Había actuado porque años de observación se habían convertido en instinto. La copa envenenada no se veía normal. Las burbujas estaban mal. El leve olor químico estaba mal. El invitado nervioso que había ajustado la copa estaba mal. Cada detalle, por separado, no significaba mucho. Juntos, susurraban peligro. Exactamente como su padre le había enseñado. 2 días después, Damián visitó, sin avisar, uno de los centros comunitarios de alimentos de su fundación. Oficialmente, iba a inspeccionar el programa; extraoficialmente, quería ver a Evelyn sin cámaras, sin investigadores y sin atención pública. El edificio estaba lleno de voluntarios. Familias recogían víveres.
Los niños reían mientras los ancianos esperaban pacientemente en la fila. Damián encontró a Evelyn casi de inmediato. No hablaba con reporteros ni le decía a nadie que había salvado su vida. Vestía ropa sencilla de voluntaria y pasó toda la tarde cargando cajas de comida, organizando suministros y ayudando a los visitantes mayores a cargar sus víveres en el auto. Ningún fotógrafo la rodeaba, ningún aplauso la seguía. Se comportaba igual que todos los demás. Durante casi una hora, Damián la observó desde lejos. Una anciana dejó caer, sin querer, 2 bolsas de víveres. Las verduras rodaron por la acera. Antes de que nadie más reaccionara, Evelyn corrió hacia ella. Tranquila, le dijo con una sonrisa amable. Las recogemos juntas. Se arrodilló en la acera sin dudarlo un segundo. La mujer mayor se disculpó una y otra vez. Evelyn solo se rió. No tiene que disculparse por ser humana. Las palabras eran simples, pero Damián notó algo: no había actuación, no había público, no había ninguna recompensa esperándola. La bondad le salía de forma natural. Eso lo impresionó mucho más que cualquier cosa escrita en el expediente de la investigación. Cuando Evelyn terminó de cargar la última bolsa en el auto de la mujer, se dio la vuelta y se quedó helada. Damián Blackwood estaba a solo unos pasos de distancia. Los voluntarios cercanos se pusieron nerviosos de inmediato. Los murmullos se extendieron por el estacionamiento. Evelyn caminó hacia él con cautela. Señor Blackwood. Él asintió una vez. Señorita Carter. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Finalmente, Damián rompió el silencio. He estado tratando de entender algo. Ella sonrió, incómoda. Y no es el único. Él sacó una carpeta delgada de su chaqueta y la puso sobre una mesa cercana. Mis investigadores descubrieron a qué se dedicaba su padre. La sonrisa de Evelyn se apagó lentamente. Miró la carpeta, pero no la abrió. En cambio, su mirada se perdió en algún lugar lejano. A él le encantaba enseñar, dijo en voz baja. Damián esperó. Cuando yo era pequeña, él convertía todo en una lección. Una sonrisa tenue apareció en su rostro. Si la leche olía distinto, él lo notaba. Si la fruta cambiaba de color, él lo notaba. Si una botella se veía rara, él lo notaba. Bajó la mirada hacia el suelo. Siempre decía, el peligro casi nunca se anuncia. Hizo una pausa breve. Susurra. Damián recordó las grabaciones de seguridad, las burbujas extrañas, el leve olor, el invitado nervioso. De repente, todo encajó. Entonces, esa noche. Evelyn asintió antes de que él terminara la frase. No sabía que alguien intentaba matarlo. Respiró despacio. Solo sabía que esa copa no debía estar ahí. Su voz se suavizó. Mi padre me enseñó a confiar en los pequeños detalles. Otro momento de silencio se instaló entre ellos. Durante semanas, el mundo la había llamado afortunada. Parado a solo unos pasos de ella, Damián por fin entendió la verdad. La suerte no había tenido nada que ver. Evelyn Carter le había salvado la vida porque notó lo que todos los demás habían ignorado. Y mientras la veía volver, con dulzura, a ayudar a desconocidos sin esperar ningún reconocimiento, Damián se dio cuenta de algo aún más notable. La mujer que todos descartaban como alguien común poseía una fuerza silenciosa que jamás podría medirse con dinero, estatus o apariencia. Por desgracia, mientras Damián finalmente descubría la verdad, otra persona ya había decidido que la creciente reputación de Evelyn Carter tenía que ser destruida antes de que toda la ciudad empezara a creer en ella. La historia se negaba a desaparecer. Todos los canales de noticias repetían las imágenes de Evelyn cambiando las copas de vino. Algunos comentaristas la elogiaban, otros insistían en que solo había tenido suerte. El debate se extendió por la televisión, los periódicos, los podcasts y las redes sociales, hasta que casi todos en la ciudad tenían una opinión sobre una mujer a la que nunca habían conocido. Evelyn trató de ignorarlo. Silenció las notificaciones, evitó las entrevistas, rechazó las invitaciones de televisión. Cuando los reporteros la esperaban afuera del hotel, ella salía en silencio por la entrada de empleados. Solo quería recuperar su vida normal. Por desgracia, alguien más tenía planes muy distintos.
Victoria Ashford veía los titulares con una frustración cada vez mayor. Durante años había sido una de las filántropas más admiradas del país. Cada gala benéfica giraba en torno a ella. Cada entrevista elogiaba su generosidad. Ahora los periodistas solo querían hablar de una persona, una camarera. Cada titular que mencionaba a Evelyn se sentía como otro pedazo de la influencia de Victoria que se le escapaba de las manos. Ella se negó a aceptarlo. Cuando la cumbre anual de la esperanza de la ciudad anunció que varios voluntarios comunitarios, incluida Evelyn, serían homenajeados por su servicio, Victoria vio una oportunidad. No para felicitarla, sino para destruir su credibilidad de una vez por todas. Evelyn estuvo a punto de rechazar la invitación. El elegante salón le recordaba demasiado a la noche que había cambiado su vida. Candelabros de cristal, vestidos de lujo, gente poderosa. Lugares donde ella siempre se había sentido invisible. La directora del programa comunitario de alimentos le sonrió con dulzura. «Te lo has ganado». Evelyn no estaba convencida. Aún así, asistió. Se puso el vestido más bonito que tenía, sencillo, discreto, nada costoso, nada pensado para llamar la atención. Esperaba que nadie la notara. Subestimó lo famosa que se había vuelto. Varios invitados murmuraron en cuanto ella entró. Algunos sonrieron con amabilidad, otros la miraron con curiosidad abierta. Otros la juzgaron en silencio. Ella reconoció esas expresiones de inmediato. La gente no estaba viendo a Evelyn Carter. Estaban viendo a la mujer de los titulares. Durante la primera hora, todo transcurrió con calma. Habló con los voluntarios, agradeció a los donantes, ayudó a organizar los asientos para los invitados mayores. Poco a poco se fue relajando. Entonces llegó Victoria. El ambiente cambió casi de inmediato. Los flashes de las cámaras la siguieron por todo el salón. Ejecutivos se apresuraron a saludarla. Políticos la recibieron con calidez. Ella aceptaba cada cumplido con una confianza sin esfuerzo. Entonces vio a Evelyn. Sus miradas se cruzaron por apenas un segundo. Victoria sonrió. No era una sonrisa amistosa. Más tarde, esa misma noche, los invitados se reunieron para una recepción de networking. Pequeñas conversaciones llenaban el salón. Una música suave sonaba de fondo. Victoria caminó directamente hacia el grupo donde Evelyn conversaba con dos voluntarias mayores. Y sin pedir permiso, se metió en el círculo. «Damas y caballeros», dijo, con la voz lo bastante alta para que los invitados cercanos la escucharan, «creo que estamos junto a la celebridad de esta noche». Varias personas se giraron. Más miradas la siguieron. En segundos, decenas de conversaciones se detuvieron. Evelyn reconoció de inmediato lo que estaba pasando. Victoria levantó su copa de champán. La famosa camarera. Algunos invitados se rieron por cortesía. Victoria continuó. Supongo que salvar hombres poderosos se ha convertido en una excelente oportunidad de carrera. Más risas. Algunas incómodas, otras genuinas. La voluntaria mayor junto a Evelyn frunció el ceño. Eso no es justo. Victoria sonrió sin siquiera mirarla. Solo estoy diciendo hechos. Se giró hacia Evelyn. Su voz destilaba una falsa dulzura. Dime, ¿qué se siente volverse importante gracias a la vida de otra persona? El silencio se extendió por todo el salón. Todas las cámaras apuntaban hacia ellas. Todos los invitados esperaban. Evelyn sintió el corazón golpeándole el pecho. Años de comentarios crueles regresaron de golpe. Demasiado gorda, demasiado común, demasiado olvidable, no lo bastante inteligente, no lo bastante atractiva, no digna de respeto. Bajó la mirada. No tenía ningún interés en discutir. Victoria confundió ese silencio con debilidad. Se acercó todavía más. Me imagino que una suerte como la tuya no se repite dos veces. Algunas personas apartaron la mirada. Otras intercambiaron miradas incómodas. Aún así, nadie intervino. Al otro extremo del salón, Damian Blackwood acababa de entrar por una puerta privada. Su equipo de seguridad lo seguía en silencio. Antes de que nadie pudiera saludarlo, notó algo extraño. La multitud se había reunido en una esquina y ya nadie sonreía.
Vio a Victoria. Después vio a Evelyn. Observó la escena apenas unos segundos. Fue suficiente. Damián avanzó. La multitud se abrió de forma instintiva. Las conversaciones cesaron. Nadie necesitaba un anuncio. El poder acababa de entrar en la sala. Victoria fue la primera en recuperarse. Ofreció una sonrisa pulida. Señor Blackwood. Damián no la devolvió. Su atención seguía fija en Evelyn, que permanecía en silencio, negándose a defenderse. Exactamente igual que en la rueda de prensa. Exactamente igual que en el interrogatorio. Siempre eligiendo el silencio antes que el conflicto. Finalmente, Damián habló. Parece muy interesada en juzgar a la gente esta noche. Su voz se mantuvo tranquila, lo cual la hacía aún más intimidante. Victoria forzó una risa. Simplemente estamos conversando. No, respondió Damián en voz baja. La estaba humillando. Las palabras resonaron por todo el salón. Nadie se movió. Nadie se atrevió a interrumpir. Victoria lo intentó de nuevo. Creo que la sociedad está exagerando lo que pasó. Damián se colocó lentamente junto a Evelyn. No delante de ella, no detrás de ella, a su lado. Ese simple gesto lo cambió todo. Cada invitado entendió su significado. La sonrisa de Victoria empezó a desvanecerse. No puede creer en serio que ella merece toda esta atención. Damián la miró directamente a los ojos. No. Un largo silencio siguió. Creo que ella merece mucho más respeto del que jamás ha recibido. El salón quedó completamente inmóvil. Damián continuó. Usted la llama afortunada. Hizo una pausa. Yo la llamo observadora. Otra pausa. Usted la llama común. Miró brevemente hacia Evelyn. Yo la llamo extraordinaria. Varios reporteros empezaron a grabar de inmediato. Nadie quería perderse una sola palabra. Damián recorrió la multitud con la mirada. Todos los oficiales de seguridad entrenados que había en ese salón pasaron por alto las señales de advertencia. Otra pausa. Ella no. Dejó que la frase se asentara. Ella actuó mientras todos los demás se quedaban cómodos, sin hacer nada. El silencio se volvió abrumador. Victoria buscó una respuesta. No encontró ninguna, porque cada argumento que había preparado de pronto sonaba insignificante. La frase final de Damián no dejó lugar a ningún debate. Nadie que se quedó sentado mientras el peligro se acercaba tiene derecho a mirar por encima del hombro a la mujer, que se puso de pie y lo detuvo. La sala estalló en murmullos. Algunos invitados asintieron, otros bajaron la mirada, avergonzados. Las voluntarias junto a Evelyn sonrieron con orgullo. Por primera vez desde la gala, la gente no la miraba con sospecha. La miraba con respeto. Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No porque Damián la hubiera defendido, sino porque, por fin, alguien había dicho en voz alta la verdad que ella nunca había tenido el valor de decir por sí misma. Se giró hacia él. Gracias. Damián solo esbozó una leve sonrisa. Su voz se mantuvo lo bastante baja para que solo ella pudiera oírla. No tienes que darme las gracias. Simplemente me negué a dejar que otra mentira sonara más fuerte que la verdad. Ninguno de los dos notó las decenas de cámaras que capturaban ese momento. Al amanecer, todas las cadenas de noticias del país repetirían esos pocos minutos inolvidables. La conversación pública estaba a punto de cambiar para siempre. Y, por primera vez desde que aquella copa envenenada fue cambiada en silencio, la ciudad entera empezaría a preguntarse, no si Evelyn Carter había tenido suerte, sino cómo habían logrado, todos juntos, pasar por alto a alguien extraordinario que había estado frente a ellos todo este tiempo. El informe oficial se publicó exactamente 8 días después de que Damián Blackwood defendiera a Evelyn Carter, frente a la élite de la ciudad. A diferencia de los interminables rumores que habían dominado la televisión durante semanas, el documento contenía únicamente hechos. Se analizó cada fotograma de las grabaciones de seguridad. Se interrogó a cada testigo. Se examinó cada rastro del veneno en laboratorios forenses independientes.
La conclusión no dejaba lugar a dudas, el veneno había sido casi imposible de detectar. No producía ninguna decoloración evidente, ningún residuo visible, ningún sabor que una persona común pudiera reconocer. Solo un cambio casi imperceptible en la superficie del vino y un leve olor químico lo distinguían de una copa normal. El informe terminaba con una sola frase, que todos los periódicos publicaron en su portada. Sin la intervención de la señorita Evelyn Carter, el señor Damian Blackwood habría bebido el vino contaminado. Por primera vez desde la gala, el silencio reemplazó a la especulación. Los presentadores de televisión que se habían burlado de ella se disculparon en vivo, ante las cámaras. Los expertos en seguridad admitieron que habían pasado por alto las señales de advertencia. Los periodistas reescribieron sus artículos. Pero nada de eso importó tanto como lo que ocurrió dentro del hotel donde Evelyn todavía trabajaba. Cuando ella cruzó la entrada de empleados a la mañana siguiente, nadie se rió. Nadie murmuró. Las mismas compañeras que antes evitaban acercarse a ella ahora se hacían a un lado, en silencio, para dejarla pasar. Una por una, se le acercaron. Lo siento. No debí haberte juzgado. Yo creí los rumores. Evelyn respondió a cada disculpa de la misma manera, espero que todos hayamos aprendido algo. No había rencor en su voz. Ni tampoco satisfacción. Ella nunca había querido venganza. Solo había querido la verdad. Esa calma, esa dignidad, se extendió por todo el hotel más rápido que cualquier titular. No todos escaparon de las consecuencias. Victoria Ashford vio cómo su cuidadosamente construida reputación se desmoronaba, pieza por pieza. Los patrocinadores se retiraron. Sus puestos en varias juntas directivas desaparecieron en silencio. Varias organizaciones benéficas anunciaron nuevos liderazgos. El público no la condenaba porque hubiera cometido un error. La condenaba porque, incluso después de ver bondad, inteligencia y valentía frente a ella, había elegido la humillación. Por primera vez en décadas, la influencia no pudo protegerla de rendir cuentas. Evelyn nunca hizo comentarios al respecto. Cuando los reporteros la esperaban afuera del hotel para preguntarle si se sentía reivindicada, ella simplemente sonreía. Espero que la señora Ashford encuentre paz. La entrevista duró menos de 30 segundos. Y aún así, esas pocas palabras se difundieron por internet en cuestión de horas. La gente esperaba un triunfo. En cambio, presenció compasión. Incluso Damián vio esa entrevista 2 veces. Después cerró su computadora, despacio. «De verdad eres distinta», murmuró. Una semana más tarde, Evelyn recibió una invitación a la mansión Blackwood. Casi la rechazó. Ella solo había visitado edificios así como empleada, nunca como invitada. Cuando llegó, el propio Damián la recibió. Sin escolta de seguridad, sin ceremonia formal. Solo los dos caminando por los jardines con vista al río Hudson. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Damián rompió el silencio. «Te debo más que mi vida». Evelyn negó con la cabeza. «No me debes nada». «Sí te debo». Él continuó. «Nunca pediste reconocimiento. Nunca pediste dinero. Ni siquiera preguntaste si yo estaba agradecido». Ella sonrió con dulzura. «No te salvé porque fueras Damian Blackwood». Miró hacia los árboles. «Te salvé porque alguien estaba en peligro». Esas simples palabras lo detuvieron en seco. A lo largo de toda su vida, casi cada gesto de bondad que había recibido tenía un precio. Lealtad comprada con dinero. Respeto construido a base de miedo. Amistad medida por la influencia. Y ahora, a su lado, había una mujer que no esperaba absolutamente nada a cambio. Por primera vez en años, Damián sintió algo que ya casi no recordaba: paz. Él se llevó la mano a la chaqueta y le entregó una carpeta. «Esto no es un pago». Evelyn miró hacia abajo. Adentro había una propuesta. La Fundación Blackwood planeaba lanzar una iniciativa nacional de seguridad alimentaria y educación comunitaria, en memoria de Richard Carter, el nombre de su padre. Ella se quedó paralizada. «Yo. No entiendo». Damián sonrió. «Pasé semanas leyendo sobre tu padre». La miró directamente a los ojos.
Él dedicó su vida a enseñarle a la gente a notar los pequeños peligros antes de que se convirtieran en tragedias. Creo que ese legado merece continuar. Los ojos de Evelyn se llenaron lentamente de lágrimas. Nadie fuera de su familia había pronunciado el nombre de su padre en años. Y ahora, el hombre más poderoso de la ciudad quería construir algo en su honor. Cerró la carpeta con cuidado. No sé si soy capaz de liderar algo tan importante. Damián respondió sin dudarlo. He confiado ejércitos a hombres. He confiado contratos multimillonarios a abogados. He confiado mi futuro a políticos. Una sonrisa apenas visible apareció en su rostro. Y, de alguna manera, confiar en ti me resulta más fácil que confiar en cualquiera de ellos. Por primera vez desde que se conocieron, Evelyn se rió. Una risa genuina, cálida, sin ningún esfuerzo. El sonido resonó por todo el jardín silencioso. 6 meses después, la gala anual de la Fundación Blackwood regresó al mismo salón donde todo había comenzado. Los mismos candelabros iluminaban el suelo de mármol. La misma orquesta tocaba suavemente bajo el techo altísimo. Y sin embargo, el ambiente se sentía completamente distinto. Meses atrás, Evelyn había entrado con una bandeja de plata en las manos. Esa noche, entró por la puerta principal, junto a la junta directiva de la fundación. Líderes comunitarios la saludaban por su nombre. Investigadores universitarios le agradecían por respaldar nuevas becas de seguridad alimentaria. Padres de familia la abrazaban porque el programa de asistencia médica de la fundación había salvado a sus hijos de deudas imposibles. La iniciativa de Richard Carter ya había capacitado a miles de trabajadores de restaurantes en todo el país. Sus enseñanzas ahora protegían vidas mucho más allá de lo que él jamás habría imaginado. Cuando la noche llegaba a su fin, Damián subió al escenario. El salón quedó en silencio. He asistido a cientos de eventos en este salón, comenzó. He firmado contratos por miles de millones de dólares. He tomado decisiones que cambiaron industrias enteras. Hizo una pausa. Pero ninguno de esos momentos me cambió tanto como una mujer intercambiando 2 copas de vino. Todas las miradas se giraron hacia Evelyn. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que la fuerza significaba control. La miró. Evelyn Carter me enseñó que la verdadera fuerza empieza al prestar atención a las personas que todos los demás ignoran. Su voz se suavizó. Ella no me salvó porque yo mereciera ser salvado. Me salvó porque la compasión ya formaba parte de quién es ella. Otro largo silencio cayó sobre el salón. Puedo reemplazar el dinero. Puedo reconstruir negocios. Puedo recuperarme de una traición. Pero hay una sola cosa que el poder no puede comprar. Sonrió. Un buen corazón. Damián bajó del escenario y caminó hacia Evelyn. Esta vez, las cámaras no importaban. Tampoco los invitados. Se detuvo apenas a un brazo de distancia. Hace unos meses, dijo, en voz lo bastante baja para que solo los más cercanos pudieran oírlo, pensé que me había salvado la vida. Una sonrisa tierna cruzó el rostro de Evelyn. Y lo hice. Él negó con la cabeza. No. Salvaste algo mucho más difícil. Ella lo miró con una confusión tranquila. Mi fe en que la bondad todavía existe. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Entonces Damián extendió la mano. No como un capo de la mafia, no como uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, sino simplemente como un hombre pidiéndole a otra persona que caminara a su lado. Evelyn Carter. Su voz se escuchó con claridad por todo el salón en silencio. Me ayudarás a construir un futuro donde menos personas sean ignoradas, como tú lo fuiste. Ella miró a su alrededor. 6 meses antes, muchos de esos mismos rostros habían dudado de ella. Ahora, todos esperaban, no con juicio, sino con esperanza. Puso su mano en la de él. Sería un honor. El salón estalló en aplausos. Cientos de personas se pusieron de pie. Algunos gritaron de alegría, otros se secaron las lágrimas. Mientras los aplausos resonaban bajo los candelabros de cristal, Evelyn miró hacia el lugar donde alguna vez había estado, sosteniendo en silencio una bandeja de plata, rezando para que nadie se fijara en ella. Sonrió, no porque su vida se hubiera vuelto extraordinaria,
sino porque, finalmente, había aprendido que su valor nunca dependió de que el mundo decidiera verla. La noche en que cambió 2 copas de vino, todos creyeron que había salvado la vida del mafioso más temido de la ciudad. En realidad, había hecho algo mucho más difícil de encontrar. Le había recordado a uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, y a todos los que estaban mirando, que la grandeza muchas veces se esconde dentro de las personas que el mundo prefiere ignorar.